Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno es poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Quiero darle gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y también a nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol Sergio Enríquez y pues también a la Madre, a Leti. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor y espero que yo creo que lo que le tengo que compartir es ah, beneficioso para usted. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias, amado mío, Jehová de los ejércitos. Tu palabra, Dios mío, Señor, Padre, es nuestra sanidad. Tu palabra, Dios mío, Señor, es nuestra luz. Tu palabra, oh Jehová de los ejércitos, es nuestra alegría, nuestro gozo. Gracias, Dios mío, Señor, por permitirnos, Padre, escucharla. Y gracias, Dios mío, Señor, por permitirme, Padre, Señor, este privilegio de poder, Dios mío, Señor, Padre, predicarla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te suplico, amado mío, Señor, que Padre no regrese vacía, que aquel que escucha, Dios mío, Señor, este mensaje, Padre, pueda recibir, Dios mío, de ti el consejo que necesitamos y la sanidad, Dios mío, Señor, que tanto anhelamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Usted, que todos nosotros tenemos maneras de hacer las cosas. Escuché a alguien dijo, la manera en que uno hace algo es la manera en que uno hace todas las cosas. Pero nosotros muchas veces queremos que Dios haga las cosas como nosotros nos imaginamos o como a nosotros nos gustaría. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Camino de Dios significa su manera de hacer las cosas. Él quiere que nosotros lo consultemos a Él. Nosotros tenemos muchos problemas, creo yo, por no saber o por no escucharlo o por no poder consultarlo. Entonces nosotros que necesitamos verdaderamente, ¿verdad? Consultarlo y muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hacemos nosotros para consultar a Dios? Pues la palabra nos dice que Él ha dejado dones, que Él dejó, para eso fueron dejados los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, una de las maneras una de las maneras en las que nosotros podemos consultar a Dios es precisamente a través de su pastor, a través de nuestro apóstol, a través del profeta, a través del evangelista. Pero cada iglesia, y yo me imagino que la gran mayoría, ¿verdad? Tenemos un pastor. Usted tiene un pastor en donde a donde usted se dirige, donde usted se congrega. Y Dios, usted va a consultar a Dios a través de este pastor, creyendo que su pastor está lleno del Espíritu Santo y que Él le va a indicar el camino que usted debe seguir. Y por supuesto, esta no es la única manera de hacerlo. Nosotros sabemos que nosotros podemos orar y si nosotros le damos tiempo a nuestro Padre Celestial, Él nos va a responder. Él te va a responder, pero hemos aprendido, nosotros creemos y hemos aprendido que debe de haber una confirmación. Entonces, para eso fue que fueron dejados los 5 ministerios. Entonces, nosotros también tenemos que tomar en cuenta que la manera de hacer las cosas de nuestro Padre Celestial no va a hacer quizás lo que nosotros queremos. No necesariamente Dios va a contestarnos, Dios no nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Dios nos va a decir lo que nosotros tenemos que escuchar. Y va a quedar de cada uno de nosotros hacer o no hacer lo que Dios nos aconseja. Pero ¿quién, verdad, verdaderamente, quién al recibir el consejo de Dios no lo va a hacer? Bueno, al menos eso es lo que yo creo y yo me imagino. ¿Quién no va a seguir el consejo de Dios? Sin embargo, nosotros sabemos que
eh, pues estamos como estamos, la humanidad entera está como está, porque realmente no han querido seguir el consejo del que hizo el universo, del que tiene la sabiduría, del que es más inteligente que todos los hombres en toda la humanidad, desde Adán hasta este tiempo juntos. No hay quien tenga mayor inteligencia, no hay quien tenga mayor sabiduría que nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nosotros tendemos muchas veces, aunque sepamos lo que Él quiere que nosotros hagamos, nosotros tendemos a hacer lo que a nosotros nos parece bien y entonces nosotros tenemos un problema. Nosotros necesitamos rendirnos, levantar las manos y poder decirle a nuestro Padre Celestial: me rindo, tú tienes la razón, me rindo, tú eres verdaderamente el que sabe cómo debo yo caminar, cómo debo yo vivir y cómo esta humanidad debe de vivir y hacer las cosas. La palabra del Señor, que es nuestra, porque iba a decir, ¿verdad?, nuestra palabra, pero no es que sea lo que nosotros escribimos, pero es nuestra. La palabra de Dios es mía, es para mí y también, por supuesto, para usted que está escuchando este mensaje. Entonces, la palabra de Dios, nuestra palabra, la palabra que Dios nos ha regalado y que es de Él, por supuesto, dice que en la guerra se hace con consejo y que en la multitud de consejería, en la multitud de consejo está la sabiduría. Entonces, ¿a quién vamos a consultar? ¿A dónde vamos a ir? Probablemente hay muchos consejeros del mundo y en el mundo, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros necesitamos escuchar el consejo de nuestro Padre Celestial y pedirle a Dios las fuerzas de poder hacer lo que Él nos diga que nosotros hagamos, porque ahí verdaderamente está nuestra victoria. Entonces, mire, fíjese, dice en Proverbios 3:6, dice: reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, ¿quién es el único que puede enderezar nuestro camino, nuestra senda? Él. Pero necesitamos reconocerle. Reconocer, hermano, es llegar a una conclusión, es separar una cosa de la otra y también, hermano, significa darse por vencido. Así lo he entendido yo, darme por vencido delante del Señor, darme por vencido y poder decirle: reconozco que tú tienes la razón, reconozco que tú verdaderamente sabes mucho más que yo y que todos los hombres juntos. Reconozco y me rindo a tu palabra, me rindo a tu voluntad, que es lo que tú quieres que yo haga. Entonces, si nosotros podemos hacer esto, dice, Él va a enderezar nuestras sendas. En otra versión dice: tus caminos. ¿Y por qué tiene, hermano, que Él que enderezar nuestros caminos? Porque están torcidos. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir han sido contaminados. Y nosotros, por la gracia de Dios, estamos siendo descontaminados. Estamos, como dice nuestro apóstol, estamos metidos en una recámara, en una cámara de descontaminación. Y primeramente, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que ese trabajo se lleve a cabo lo más pronto posible, porque realmente creo yo que todos nosotros sabemos, intuimos, hay algo que sentimos adentro de nosotros que nos dice que todo lo que nosotros conocemos está a punto de cambiar de una manera drástica y que primeramente, Dios, cuando eso suceda, nosotros podamos ser extraídos, que nosotros podamos ser arrebatados de este lugar, para que nosotros no pasemos por todo lo que el mundo va a pasar y todos los que son del mundo. Y en el nombre de Cristo Jesús, nosotros nos declaramos, ¿verdad?, que nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos, en el nombre de Cristo Jesús, hijos de Dios, moradores de la patria celestial. Entonces, están torcidas las sendas y nosotros necesitamos que el Señor las enderece, que el Señor las enderece. Nuestra manera de ver las cosas, porque creo yo que realmente Dios nos ha hecho
Dios nos ha hecho inteligentes, que tenemos una inteligencia intrínseca, que tenemos una inteligencia que Dios nos ha dado y muchas veces por creer que somos muy inteligentes, muchas veces pensamos que la manera que nosotros tenemos de hacer las cosas o la manera en la que nosotros queremos hacer las cosas es la manera correcta. Pero realmente nosotros, como dice la palabra del Señor, ¿quién puede darse cuenta de sus errores? ¿Quién se da cuenta de lo que está haciendo mal? Y cuesta, realmente creo que cuesta mucho aceptar que uno está haciendo malas cosas. A nadie le gusta aceptar que está haciendo malas cosas, pero si nos rendimos delante de nuestro Padre Celestial, Él nos va a enseñar cómo hacerlo y cuando lo hagamos a su manera, nosotros mismos vamos a quedar admirados de la obra que va a resultar y como nosotros vamos a saber que Él fue el que nos aconsejó, por supuesto a Él le vamos a dar la gloria, el honor, ahora y para siempre. Entonces, la palabra nos dice que nuestras sendas todo el tiempo se ven derechas para nosotros, pero la Biblia nos muestra algo diferente. Entonces, acompáñeme, dice la palabra en la versión Reina Valera del 60, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en lugar de camino podríamos decir, ¿verdad? Hay una manera de comportarse, hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de vivir que al hombre le parece derecho. Realmente creo yo que a todos, a toda la humanidad, los planes que nosotros a veces hacemos nos parecen buenos y todos hacen lo que les parece bien, porque nadie está de acuerdo o nadie puede decir voy a hacer malas cosas. Entonces, según nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nosotros pensamos muchas veces que estamos haciendo bien las cosas. Y desafortunadamente, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, no, es muy difícil o quizás no se toma consejo o no se busca a Dios, no se conoce la voluntad de Dios. Y entonces cuando hacemos las cosas como a nosotros nos parecen derechas, como a nosotros nos parecen rectas, como a nosotros nos parecen bien, porque ¿quién escoge, quién está escogiendo lo malo? Todos nosotros estamos escogiendo todo el tiempo lo que es bueno según nuestra propia mente. Por ejemplo, nosotros escogemos la mejor ropa, escogemos la mejor loción, escogemos los mejores zapatos, escogemos los mejores carros. Todos nosotros pensamos que sabemos escoger porque nos gusta la perfección. Pero la palabra de Dios nos muestra que en nuestra alma y en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, hay algo que está mal, que necesita ser enderezado y por eso nosotros necesitamos consultar a Dios. Y no solo consultarlo, sino hacer lo que Él nos diga, hacer, seguir el consejo que Él nos da, el consejo que se recibe a través de la predicación, el consejo que se recibe a través de los pastores, el consejo que se recibe a través de nuestro apóstol y a través de los 5 ministerios. Entonces, dice la palabra que el final del camino que al hombre le parece derecho, que al hombre le parece correcto, la manera de comportar, la manera de comportarse, la manera de pensamiento, la manera de sentir, la manera de reaccionar, ¿verdad? Del hombre, dice la palabra que al hombre le parece correcta, pero al final va a dar la muerte. Entonces, yo pienso y creo, y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo, de que solamente alguien que verdaderamente sabe o que ha hecho anteriormente lo que nosotros queremos hacer es aquel que nos puede dar un consejo. Por ejemplo, alguien que se dedica a la carpintería, puede aconsejarlo si usted quiere hacer, ¿verdad? Un mueble, si usted quiere hacer algo en madera, usted va a necesitar el consejo de alguien que sabe hacerlo. El carpintero, bueno, ahorita que estoy platicando con usted me viene a la mente, ¿verdad? Que nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue carpintero.
y además dice, nos han enseñado y lo creo con todas las fuerzas de mi corazón, que también era alfarero. Entonces nosotros, si necesitamos hacer algo, es bueno y es correcto y creo que es lo que nosotros debemos hacer, seguir su consejo. Pero en este caso, camino significa nuestra vida. Todo lo que tiene que ver con nuestro ser, no solo mi vida, sino la vida del pueblo que el Señor me ha dado a pastorear y también la vida de mi familia, la vida de mis hijos y también creo yo que se extiende hasta la vida de mis nietos y quizás a la vida de mis nietos si nuestro Señor Jesucristo tardara en venir, aunque la palabra tardar no debemos de pronunciarla porque cuando Él venga va a ser el tiempo correcto, adecuado. Él no va a venir antes, no va a venir después, sino que va a venir en el tiempo perfecto señalado por nuestro Padre Celestial. Entonces, es muerte. Y quizás no necesariamente la muerte física, pero sí una muerte espiritual, una muerte una vida sin comunión con Dios, una vida sin comunión con el Espíritu Santo. Y por supuesto eso va a terminar, eso va a tener un final que quizás alguien termine por estar haciendo lo que él quiere o lo que él piensa que está correcto, quizás va a terminar, va a terminar rico, va a terminar con muchos bienes, porque va a haber hecho lo que se le dio la gana y quizás lo que él quería era tener mucho dinero y va a terminar bien, pero nosotros y yo creo que todos nosotros entendemos o deberíamos de haber entendido ya hasta este momento que después de la muerte física comienza la verdadera vida, una vida eterna, una existencia eterna. Y yo creo que aunque me han explicado mucho acerca de la eternidad, no he logrado yo comprender realmente qué significa eternidad. Lo único que puedo y me doy cuenta es de que jamás va a finalizar. Y entonces nosotros entendemos que hay dos lugares donde pasar la eternidad. Un lugar desagradable y un lugar bello, hermoso, en el cual todos queremos estar. Pero si hacemos y seguimos nuestro camino, dice que el final va a ser la muerte. Y muerte separado de Dios. Muerte separado de Cristo. Muerte separado del Espíritu Santo. Y separado también de la multitud de santos. La multitud de espíritus hechos ya perfectos. Simple y sencillamente será una soledad completa y eterna. Que pues redundo en decirlo, jamás se terminará. Entonces, necesitamos consultar a Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y yo sé que hasta este momento, si usted ha permanecido escuchando y está todavía, ¿verdad?, conmigo, usted estará pensando, yo conozco la voluntad de Dios, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Y eso creo yo que es cierto, pero desafortunadamente algunas veces sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no lo hacemos. Entonces, fíjese cómo dice esta versión, que es la nueva traducción viviente, en Proverbios 3:6. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, la voluntad de Dios, nosotros la sabemos, pero creo yo que no ha descendido a nuestros corazones el por qué Él nos pide que hagamos las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. No hemos logrado comprender que lo que Él, la manera de hacer las cosas de Él son lo mejor. Y algunas veces alguien podrá pensar es que la voluntad de Dios duele o la voluntad de Dios demanda un sacrificio, pero no es un sacrificio de muerte, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, mis mandamientos son fáciles de seguir. Mis mandamientos, mi consejo es fácil de hacer. Entonces no podemos nosotros como cristianos decir, es imposible hacer lo que Él me está pidiendo, porque todo lo que Él nos pida
Él sabe que nosotros lo podemos llevar a cabo. La palabra nos muestra que Él no va a poner un peso o una carga sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. Él conoce nuestras limitaciones, Él verdaderamente nos conoce hasta dónde nosotros podemos llevar y cuánto nosotros podemos soportar, y Él no nos va a poner mayor carga y mayor prueba de la que Él sabe que nosotros podemos aguantar. Entonces busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces miremos un poquito. Recordemos quizás, ¿verdad? Porque yo no estoy hablando algo nuevo, no, no es una revelación lo que yo tengo que decirles, sino simple y sencillamente un recordatorio que Dios me hace a mí y yo estoy trasladándole a usted. Entonces, miremos cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mire cómo dice Lucas 22:41. Y en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, quiero leerle algo, pero quiero hacer hincapié, quiero tal vez hablar un poco acerca de algo que usted ya sabe y que todos los cristianos lo sabemos. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y la lista de atributos de mi Señor es larga. Y todo lo que yo pueda decir de bueno de Él es verdad. Y la palabra, hermano, nos muestra que Él es y fue el Cordero perfecto, que no había mancha en Él, que había pureza total en su corazón, que había pureza total en su manera de hacer las cosas, de razonar y de ver. Y mire, sígame un momentito y usted se va a dar cuenta por qué yo le voy a leer esta cita. Entonces dice Lucas 22:41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí nosotros tenemos al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Por medio de Él dice la palabra que Dios creó el universo y lo creó para Él. Y la palabra dice que Él lo sostiene, que Él es el pegamento que sostiene el universo. Entonces, fíjese, yo quiero que usted vea cuál es la voluntad, cuál era entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial, que Él está diciendo que se haga la voluntad de su Padre. Un hombre, un ser, perdone, no quiero yo hacer menos a mi Señor Jesucristo, pero Él era totalmente hombre y era totalmente Dios. Sin embargo, usted se da cuenta que aunque Él era totalmente Dios, yo no sé qué inteligencia poseía el Señor Jesucristo, mi Señor Jesucristo, en el momento que Él iba a pasar todo esto. Yo creo que Él conocía el futuro exacto, Él conocía el futuro verdadero, Él sabía lo que venía para Él. Yo no sé si usted hubiera actuado como nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Padre nos hubiera dicho que nosotros tuviéramos que hacer esto. Personalmente creo yo que yo no lo hubiera hecho, y le doy gracias a Dios que Él no me ha pedido esto, porque realmente creo yo que Él sabe que no lo puedo hacer, pero a nuestro Señor Jesucristo se le pidió. Y siendo Dios Él, quizás pienso yo que ha de haber tenido otro plan. Me imagino yo que Él tenía en su mente y en su corazón otra manera de hacer las cosas, que también iban a redundar en algo bueno. Yo pienso que en su mente, en su inteligencia, Él podía haberlo hecho a su manera. Sin embargo, me puedo dar cuenta aquí de que Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre, de nuestro amado Padre, decidió
hacer su voluntad, aunque doliera, aunque dolió mucho. Y quizás no tengo tiempo y usted ya ha escuchado bastante, pero no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? No podemos dejar de recordarlo, el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, sus vituperios, ese momento tan espantoso por el que Él tuvo que atravesar. Yo tengo un pensamiento y digo, si a mí me pusieran a escoger, supongamos que tuvieran que darme los latigazos que le dieron a nuestro Señor Jesucristo y me pusieran a escoger quién quieres que te dé esos latigazos, tu amigo o tu enemigo acérrimo, el amigo que te ama o el enemigo que te odia con todas las fuerzas de su corazón. ¿Quién escogería yo? Mi amigo. Quizás, hermano, el amor de mi amigo, ¿verdad? Como algunos padres hacen cuando le pegan a sus hijos, agarran un periódico y con el periódico le dan, ¿verdad? Pues en la parte de atrás a sus hijos y el hijo con doble pañal. Y el padre enrolló el periódico y le está pegando en la parte acolchonada de su hijo y pues él está sufriendo más que lo que está sufriendo su hijo. Quizás mi amigo contaría, ¿verdad? Y se equivocaría y diría 40, ¿verdad? Y diría ya mi amigo, ya completé los latigazos, quizás medio tocándome. Pero a nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, Él lo entendía. Él veía, él sabía exactamente quién era el que lo iba a lastimar. Lo odiaban. Lo odiaban de una manera exagerada. Así como los romanos odiaban a los judíos. Y ahora tenían la oportunidad de lastimar, lacerar, golpear con saña a su rey. Con mucha mayor razón. Y él sabía exactamente lo que iba a pasar. Y aún así decidió hacer la voluntad de su papá. Un momento amargo, un momento espantoso que ninguno de nosotros quisiera, que a ninguno de nosotros, yo no deseo que esto le suceda a nadie más y creo que ninguno de nosotros pudiese hacerlo. Y después clavarlo en la cruz y realmente, según los historiadores, y creo que usted ya lo sabe, según los que conocen acerca de esto, es la muerte más espantosa que a través de la cual los romanos podían hacer sufrir a alguien. De la manera en que la persona iba muriendo lentamente y con mucho dolor. Esa era su manera de hacerle pagar a sus enemigos. Y en este caso, nuestro Señor Jesucristo era su peor enemigo. Entonces, fíjese, Él hizo la voluntad de su Padre. Y si usted ha estado pues poniéndome atención, espero que sí, usted se ha dado cuenta que las citas que yo he dado es, ¿verdad? Que nosotros necesitamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial para que Él nos indique qué camino tomar, porque nuestro camino, ¿verdad? Nuestra manera de pensar nos conduce a un camino de muerte porque está torcido. Pero el camino del Señor Jesucristo estaba torcido. ¿Era camino de muerte lo que Él estaba haciendo? Él era y es perfecto. Él no estaba haciendo ni había hecho absolutamente nada malo. ¿Por qué tenía él que hacer la voluntad del Señor del Padre para que enderezara el camino del Señor Jesucristo? Él no tenía necesidad de que se le enderezara, él no tenía necesidad de que se le bautizara. Sin embargo, lo hizo para dejarnos un ejemplo y para que nosotros pudiésemos entender el valor
de la voluntad de hacer lo que el Padre nos está pidiendo que hagamos. Quizás el Padre te está pidiendo que hagas un sacrificio. Quizás el sacrificio simple y sencillamente es espera el tiempo correcto. Que cómo cuesta, hermano, esperar. Quizás alguien, hermano, está pidiendo algo y el Señor, nuestro Padre, le dijo, espera. Y eso es el sacrificio más grande. Como decirle, ponerle un dulce enfrente a un niño y decirle, espérate, no te lo comas todavía. Bueno, un niño probablemente y no sabe, ¿verdad? Exactamente lo que va a hacer. Sin embargo, hay, según dicen los niños verdaderamente inteligentes, saben escoger el momento en que se lo van a comer. Entonces nosotros necesitamos esperar. Muchas veces es tan sencillo como espérate. O no es así como yo quiero que lo hagas. Quiero que lo hagas de la manera correcta. Quiero que me honres de esta manera. Entonces el Señor Jesucristo, su camino no necesitaba ser enderezado. El camino que necesitaba ser enderezado era el nuestro. Era mi manera de ser, es mi manera de comportarme, es mi manera de pensar y de ver las cosas. Eso es lo que se necesita enderezar para que yo no termine en la muerte. Sin embargo, esto ocasionó la muerte, gracias a Dios, solamente física de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Padre, bendito sea Él, lo resucitó. Pero nuestro Señor Jesucristo decidió hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y la cosecha, el fruto del sacrificio. La palabra dice, ¿quién contará su descendencia? Buscamos en internet cuántos cristianos somos alrededor del mundo y según el dato, somos 2.5 billones de cristianos en el 2020. Entonces, del 2020 para acá, al menos aquí en esta congregación, como dicen algunos, no evangelizamos, pero la congregación sigue creciendo. Durante el tiempo de la pandemia, nacieron bastantes bebés aquí en esta congregación y me imagino que donde usted se congrega también. Entonces ahora, bendito sea nuestro Padre Celestial, somos más. Pero imagínese usted la cosecha de nuestro Señor Jesucristo desde hace 2000 años. ¿Cuántos cristianos seremos los que hemos alcanzado la salvación, los que tenemos la esperanza de la vida eterna, los que le podemos decir a Dios nuestro Padre por el sacrificio, por haber Él hecho la voluntad de su papá? ¿Cuántos seremos? Trillones. Yo no puedo entender la cifra trillón. Yo no sé si alguna vez usted ha contado de 1 hasta 1 millón. Y yo creo que, bueno, yo no lo he hecho y he preguntado a mucha gente y no, tampoco ellos lo han experimentado, contar 1, 2, 3, aunque a lo mejor alguien que trabaja en un banco lo habrá hecho, pero ahora yo veo que utilizan máquinas para contar. Pero un millón es bastante. Imagínese billones, ahora imagínese trillones de cristianos, trillones de almas que fueron rescatadas, salvadas de la perdición eterna y del sufrimiento que trae hacer las cosas como a uno se le da la gana. Trillones, la cantidad es imposible de contar para un humano. Eso es el fruto, esa es la ganancia, eso es, hermano, la cosecha que nuestro Señor Jesucristo ganó al pasar este momento tan difícil, este trago tan espantoso, por hacer la voluntad del Señor. Usted y yo somos salvos y trillones de almas más, de las cuales, con las cuales en el nombre de Cristo Jesús, con las cuales nos reuniremos en los cielos. Aquellos que se nos adelantaron, que están esperando a que nosotros estemos con ellos una vez, es incontable. Bendito sea
nuestro Padre Celestial y que la gloria verdaderamente sea para Él. Ahora imagínese si Él tuvo esta cosecha y Dios, al conocer tú la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te está diciendo, también esa misma cosecha la vamos a tener nosotros. Vas a tener cosecha de prosperidad, vas a tener cosecha física, vas a tener una cosecha abundante sentimental, vas a tener una cosecha abundante de inteligencia, de cordura, y vamos a terminar como nuestro Padre Celestial dice que nosotros vamos a terminar bien, vamos a terminar prósperos, aunque quizás no materialmente, pero sí prosperados en nuestra alma, prosperados en nuestro espíritu y esperando en el nombre de Cristo Jesús que se nos dé ese cuerpo celestial que Él tiene preparado para nosotros en su casa. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, fíjese, dice la palabra en Mateo 7:21, el Señor Jesucristo hablando: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la voluntad del Padre para nuestro Señor Jesucristo ya la hemos escuchado. Y la voluntad de Dios para nosotros Dios no nos está pidiendo que hagamos lo que el Señor Jesucristo hizo, pero sí nos está pidiendo que nosotros nos propongamos, que nosotros procuremos conocer cuál es su voluntad y con todas las fuerzas de nuestro corazón hacerlas. Como dice nuestro apóstol, decirle a nuestro Padre: Señor, pon en mí el que yo anhelar hacer tu voluntad. Que nosotros sabemos, comprendemos que es buena. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros lo confesamos, pero en el nombre de Cristo Jesús espero que también lo hagamos. Porque no solamente es hablar, sino también es hacer, como Él nos lo está diciendo así. Y nosotros, por supuesto, queremos estar donde Él está ahora. Entonces, fíjese, en Juan 6:40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad de mi Padre. Otra vez, el Señor Jesucristo haciendo la voluntad de su papá. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Él la conoce, la comprende, la entiende, ama hacer la voluntad de su papá. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Él mismo nos va a resucitar. Esta es la voluntad del Padre. Es muy hermoso. Yo pienso que usted ya ha escuchado todas estas palabras que desafortunadamente pierden sentido porque las escuchamos una y otra vez, pero las voy a repetir. Fíjese, es, hermano, bello, es hermoso, es lindo, es una delicia, es una paz para el alma saber que Él siempre quiere hacer la voluntad de su papá, que Él hizo la voluntad de su Padre en el sufrimiento, en el momento, en ese momento que se me escapan las palabras para expresar, hermano, lo terrible, lo espantoso de ese momento. Sin embargo, Él hizo la voluntad de su papá y ahora Él nos está dando la esperanza, nos está confortando, nos está diciendo: así como hice la voluntad de mi Padre en el momento más difícil, así voy a seguir haciendo la voluntad de mi Padre y yo los voy a resucitar. Yo los voy a resucitar. Entonces podemos confiar, podemos, hermano, estar tranquilos y en paz, que Él va a hacer lo que su papá quiere que hagamos, que Él va a hacer lo que nuestro Padre quiere que Él haga y nos va a resucitar. Seremos resucitados. Y si no somos resucitados, seremos extraídos de este lugar. Seremos extraídos de todo lo que viene y no veremos lo que viene, estaremos en otro lugar. Esa es su promesa, esa es nuestra esperanza, y como Él siempre cumple la voluntad de su papá, podemos confiar que todo esto sucederá así como Él nos lo está diciendo en su palabra. Gloria a Dios.
La Biblia al día dice Juan 6:40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Algo que se me escapó acerca de esto es, ¿verdad?, que aquí en la versión, la Biblia de las Américas, dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Entonces esto me puso a pensar un momento porque me puse a pensar y dije, yo no he visto a Cristo, yo no he visto al Hijo, pero la palabra nos enseña y tenemos que recordar que nosotros no estamos dirigiéndonos por lo que ven nuestros ojos. Entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es no necesariamente que lo veamos con nuestros ojos, que primeramente Dios ni sus ojos, ¿verdad? Que no se coman los gusanos esos ojitos tan lindos, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo que es por fe, que necesitamos creer con todas las fuerzas de nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios. Necesitamos reconocer que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Y, hermano, entender y rendirnos de que la voluntad de nuestro Padre Celestial es bella, es hermosa, aunque quizás duela por un momento obedecerla, la cosecha va a ser grande, hermano, va a ser cuantiosa y seremos resucitados, que es, creo yo, lo mejor de todo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces yo reconozco y le pido a Dios que usted los reconozca, que usted se rinda delante de la voluntad de nuestro Padre, delante de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, y que nosotros podamos hacer lo que Él nos está pidiendo de la misma manera. Entonces yo reconozco que mi Señor Jesucristo es Dios. Reconozco que Él es el Hijo de Dios y que Él me aconseja y que la manera que Él quiere que yo viva es lo mejor para mí. Me rindo a su consejo y anhelo y deseo y voy a hacer lo que Él me está pidiendo que yo haga también. Cosas que no son difíciles en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, sí, lo confesamos, pero también tenemos que hacer lo que Él nos pida que hagamos. La palabra creer tiene referencia tanto a la confesión como a la conducta. Y esto se ha explicado mucho y quizás no tengo ya mucho tiempo para explicarlo, pero si usted cree algo que se le dijo, usted va a actuar. Si usted cree, usted va a hacer lo que se le está pidiendo que haga porque usted sabe que esto va a redundar o va a venir en beneficio suyo. Entonces, si usted cree pero no hace nada, entonces creo yo, la palabra, hermano, perdón que la repita varias veces, usted no cree como debería de creer. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él nos pida que hagamos y la cosecha que vamos a recibir es grande ahora y será mucho mayor cuando Él nos resucite. Entonces sigamos adelante, dice Juan 6:38, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Fíjese cómo conoce Él su voluntad, la voluntad de papá. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y Él, hay en la palabra un momento, una parábola, una historia, donde un padre tiene dos hijos. Y el padre le pidió a un hijo, ve, trae leña a la casa porque necesitamos prepararnos para el invierno. Y el hijo le dijo, no voy, no iré. Y el padre se dirigió hacia otro hijo. Y el otro hijo le dijo, sí, papá, claro que sí, yo voy. Por supuesto, ¿cómo no? Faltaba más, faltaba menos. En este mismo momento voy y preparo la leña. Pero la palabra dice que no fue.
Algunas veces, y quizás muy seguido, si no es que la mayoría de veces, nosotros somos ese hijo, que esperamos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer, esperamos que el Señor Jesucristo nos diga lo que tenemos que hacer y estamos de acuerdo en hacerlo, pero simple y sencillamente no hacemos nada. Conocemos, hemos llegado a conocer que la palabra de Dios es luz, que la palabra de Dios es lumbrera, que ilumina nuestro camino, que la palabra de Dios es buena, que la palabra de Dios es poderosa para sanar, para liberar, para alcanzar victoria, pero no la hacemos. Entonces nosotros necesitamos ser como el primer hijo. Quizás, si usted se da cuenta, el Señor Jesucristo dijo, el primer hijo recapacitó, se arrepintió, volvió y pensó, iré y haré lo que mi padre me pide. Y el primer hijo que dijo que no, fue, preparó la leña y se prepararon para el invierno. Y el segundo que dijo que sí, con mucha alegría y con mucho gozo. Amén, claro que sí. Sí, yo voy, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Sí. No fue. Arrepintámonos, que todavía tenemos tiempo, y hagamos lo que nuestro Padre nos está pidiendo. Regresemos y abandonemos la rebeldía. Abandonemos, hermano, ah, nuestra, nuestra frialdad, porque no encuentro otra palabra, ¿verdad? La del segundo hijo. Que nunca seamos nosotros el segundo hijo. Y que si quizás nos mostramos pesados, y si quizás nos mostramos malcriados con nuestro Padre Celestial, que podamos recapacitar y rendirnos delante de Él e ir y hacer lo que Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Entonces, fíjese, la paz que nos inspira el saber esto, que nuestro Señor Jesucristo va a hacer la voluntad de papá. Por eso lo seguimos, por eso lo amamos, por eso podemos confiar en Él, total y completamente deberíamos de hacerlo. Entonces dice, primera de Juan, dice 5:3, en esto consiste el amar a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Aleluya, gloria a Dios. Tengo que terminar, pero le quiero contar una cosa. Dios no te va a pedir algo que Él sabe que no puedes hacer. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir, son fáciles de cumplir. Los mandamientos de los hombres y las exigencias de la humanidad creo yo que son más difíciles de hacer que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que los mandamientos del Padre, que los mandamientos del Espíritu Santo. Reconozcamos, rindámonos ante su palabra. Y quizás dijiste, no voy, pero recapacitaste y ahora estás diciendo, voy a hacer lo que mi Padre me está pidiendo. Tu cosecha y mi cosecha será cuantiosa. Quizás, hermano, no vayamos a poder realmente contabilizar lo que vamos a ganar. En la patria celestial nos vamos a dar cuenta de todo lo que ganamos por haber obedecido a algo que era tan fácil de hacer. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, amado mío, por esta oportunidad. Te doy gracias, Padre, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, porque realmente, Dios mío, podemos confiar en ti, Señor. Hiciste la voluntad de tu Padre en el momento, Dios mío, Señor, más espantoso, en el momento, Padre, Señor, Padre, realmente malo para ti, pero la voluntad de Dios era buena y tú hiciste su voluntad. Y por eso nosotros, Dios mío, podemos decir con todas las fuerzas de nuestro corazón, Padre, podemos decir, somos hijos de Dios, comprados con la sangre preciosa de nuestro amado Cristo Jesús, que hizo y hará
la voluntad de su papá, seremos resucitados y nos reuniremos con Él en la patria celestial y ahí estaremos con Él para siempre. Gracias, amado mío. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Amén. Gloria a Dios.